El día de hoy vamos a conversar sobre uno de los misterios en Power BI y el lenguaje DAX, y para ello estudiaremos el contexto de filtro, así que acompáñame a descubrir de qué se trata. Lo primero que vamos a hacer en este caso es entender el escenario. Como puedes ver, en nuestro archivo de Power BI contamos con una tabla de ventas. Aquí encontramos información discriminada por tienda y por producto. Adicionalmente, en este archivo de Power BI vamos a encontrar una medida creada previamente. En este caso es la suma de la columna ingresos, es decir, que esta medida ingresos hace la suma de la columna ingreso en la tabla de venta. Para entender qué es el contexto de filtro, vamos a crear una matriz. Entonces regresamos a la vista de informe, vamos a dar clic aquí donde dice matriz y ahora vamos a llevar al área de filas el campo producto y adicionalmente vamos a llevar nuestra medida ingresos al área de valores. Como puedes ver, aquí nos está arrojando distintos resultados. Sin embargo, vamos a ir a nuestras diapositivas para entender qué es el contexto de filtro. Lo primero que vamos a recordar es la definición del contexto de filtro. El contexto de filtro es el conjunto de filtros aplicados en el modelo de datos. Y los filtros pueden provenir de varios orígenes como segmentaciones, filtros de página, filtros de visualización y relación entre tablas. Ahora bien, esto queda más claro si lo vemos en el proceso de la creación de una medida. Entonces, este es nuestro escenario. Fíjate que aquí tenemos la matriz que creamos con los productos y los ingresos y también tenemos en la vista de tabla nuestra tabla de ventas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta medida para arrojarnos el resultado? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar una celda de análisis, en este caso la del producto B, y con ello se nos define el contexto de filtro, en este caso el producto B. Una vez se ha definido el contexto de filtro, se va a filtrar este producto en el modelo de datos, restringiéndonos las filas para los productos B. Ahora bien, una vez se ha restringido el modelo de datos, se va a ejecutar nuestra expresión DAX, que en este caso es la suma de las ventas y de los ingresos. Entonces, una vez se suma esta columna para los valores del producto B, nos va a arrojar ese resultado en la matriz. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros llevamos una nueva columna a nuestra matriz? Pues regresemos a Power BI. Si por ejemplo yo arrastro el campo tienda al área de columnas de nuestra matriz, vamos a ver cómo cambia el contexto de filtro. En este caso vamos a elegir la celda de análisis para el producto B y la tienda 2. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa internamente con esta medida? Primero seleccionamos nuestra celda de análisis, la de la tienda 2 y el producto B. Después se van a definir los filtros y con ello el contexto de filtro. Estos filtros se van a aplicar en el modelo de datos y una vez se han restringido las filas en el modelo de datos, se va a ejecutar nuestra expresión DAX. En este caso, la suma de los ingresos. Entonces aquí vamos a sumar únicamente lo de la tienda 2 y el producto B. Es por eso que vamos a tener este resultado. En ese orden de ideas vamos a añadir una segmentación de datos de cliente. En nuestro archivo de Power BI vamos a dar clic en segmentación de datos y luego vamos a arrastrar el campo ID de cliente a nuestra segmentación y después vamos a elegir alguno de ellos. Por ejemplo, 957-3486. Ese va a ser el ID que vamos a seleccionar. Fíjate que en este caso únicamente vemos la información del producto B, la tienda 2 y el ID de este cliente. Entonces vayamos a nuestras diapositivas para entender qué es lo que está pasando. En este caso, lo primero que va a ocurrir es que debemos seleccionar nuestra celda de análisis. Yo aquí dejé toda la tabla para que sea más fácil de reconocer. Entonces nuestra celda de análisis es la tienda 2, producto B y el ID de cliente 957-3486. Una vez se han identificado los filtros, se va a definir el contexto de filtro y esos filtros se van a aplicar
aplicar en el modelo de datos. Con ello se va a restringir nuestra tablita y únicamente nos va a mostrar la información correspondiente al producto B, la tienda 2 y ese ID de cliente. Una vez se ha restringido el modelo de datos, se va a ejecutar la expresión DAX, es decir, va a ser la suma de los ingresos para esas filas visibles. En este caso, únicamente me va a arrojar el valor de 15 porque ese es el valor visible con estos filtros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros elegimos un valor en un gráfico? Entonces vamos a verlo en nuestro archivo de Power BI. En ese orden de ideas vamos a elegir el gráfico de barras agrupadas, luego vamos a llevar el campo fecha al eje Y luego vamos a llevar la medida de ingresos al eje X. Después vamos a hacer un cambio, vamos a quitar este filtro y después vamos a ir a la configuración de nuestro gráfico. Posteriormente vamos a ir a dar formato a su objeto visual, elegimos el eje Y y aquí en tipo vamos a cambiarlo por categórico. Y después vamos a elegir el día 15 de mayo. Fíjate que en este caso se está filtrando nuestra tablita. Entonces regresemos a nuestras diapositivas para entender qué es lo que está ocurriendo. En ese orden de ideas tenemos el escenario. Lo primero que vamos a hacer es elegir una celda de análisis. En este caso la tienda 2, el producto B y el día 15 de mayo. Una vez ha identificado los filtros el motor DAX, se define el contexto de filtro y esos filtros se van a aplicar en el modelo de datos, restringiendo las filas visibles. Una vez se ha restringido el modelo de datos, se va a ejecutar la expresión DAX. En este caso va a ser la suma de la columna ingreso y ese es el valor que me va a arrojar. Ahora bien, ¿cuál es el misterio del cual te quería comentar el día de hoy? ¿Qué es lo que pasa en el total general? Regresemos a nuestro archivo de Power BI. Yo aquí voy a quitar los filtros, fíjate que vamos a quitar este filtro de las fechas, ahí tenemos todos los valores. También verificamos que no haya ninguno en el ID de cliente y lo que yo voy a hacer es analizar lo que pasa en el total general. Fíjate que queremos entender por qué nos da 80. Entonces regresemos a nuestras diapositivas. En este caso tenemos nuestro escenario y vamos a enfocar nuestra atención en el total general. ¿Qué es lo que pasa en el total general? Que no hay ningún filtro. Esto significa que el contexto de filtro está vacío y por eso no se aplica ningún filtro en el modelo de datos. Una vez ha ocurrido este proceso, se va a ejecutar la expresión DAX. Entonces va a sumar los ingresos y por eso nos va a dar 80. Entonces ese es el misterio que quería revelarte el día de hoy. El contexto de filtro en el total general está vacío. Bueno, nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.